Hola gente, bienvenidos al segundo directo de la clase de El Cono, de la sección llamada Aprende manga con Cono. ¡Bravo! Bienvenidos al segundo directo, pero aquí tenemos de invitado a un amigo que se propuso aquí a asistirme. Bienvenido, Reniros. Aloha, gente. Ya, pero ¿de qué será la clase de hoy? Composición en manga 1, así como la universidad, ¿viste? Base Paneles. y paneles. Esta misma ilustración, a mí cuando yo fui a la universidad, fui un semestre, no crean que yo soy el gran estudiante. Cuando empezaron a enseñar composición, me presentaron esto. Y me dijeron, ¿a cuántos componentes de la composición ustedes ven aquí? Y nosotros como no sabíamos tanto de términos y cosas así, nosotros decíamos, oh, la línea, el balance de colores y cualquier cosa que no sabíamos, ¿cachai? Entonces nos explicaban así, bueno, mira, aquí está la línea diagonal, que significa tal, la línea recta, que significa tal, el balance, que significa otra cosa, el ritmo, que significa otra cosa. Hasta ahora sirve para identificar todos estos elementos de composición, no terminan aquí, porque están en la composición en tres dimensiones, la composición video auditiva. Miren, la composición, lo que se refiere a composición es la manera de que el autor representa los elementos en su plano, ¿no? Los ubica, ¿Ordena? los ordena de una manera en que el lector los reciba de la manera que el autor quiera, ¿no? Con la intención del autor. Yo diría que es el orden de los elementos dentro de una pieza, ya sea visual o, bueno, una pieza artística. Pero sí, si se tiene que traducir así como a castellano, sería una definición bastante eficiente. Que se entienda que la regla de la composición varía un poco de arte a arte, porque no Claro. es lo mismo hacer una composición para una pieza musical. Por ejemplo, ahí está, bueno, obviamente la partitura es lo que te define el orden de cada nota como tal. Por ejemplo, el ritmo significa cosas diferentes en un medio audiovisual, un medio de audio, digamos, de musical, o un medio gráfico como lo que vamos a ver ahora, o de ilustración. Todos siempre ocupan la misma palabra para conceptos diferentes. Que dentro de todo se puede tomar como algo parecido, pero se usa de manera muy diferente en realidad. Y bueno, esto es súper importante porque si no entiendes cómo funciona la estructura general de un manga, no entiendes cómo organizar los elementos, probablemente tu historia va a tener fallos o problemas al momento de transmitir el guión. Para que la estructura narrativa de tu obra se entienda, tú tienes que entender mínimamente, no en un sentido de que tú te aprendas todas las reglas, pero sí interiorizar el concepto mínimamente para que no tengas tantos fallos en transmitir lo que uno quiere. Por eso es medio importante repasar estas cositas y tenerlas en cuenta. Como dijimos de que la composición significa cosas diferentes o tiene diferentes elementos que se llaman similar, depende del arte, en el manga pasa lo mismo. Porque en el manga está la composición de los paneles, está la composición de lo que va dentro de los paneles, está la composición general de un storyboard y cosas así, o la composición de un guión. Como son tantas cosas de que hay que manejar, que por eso empezamos con cosas chicas, como puede ser las bases en este caso, para después, cuando nos adentremos a hablar de paneles o de páginas dobles, por ejemplo, o sea, se maneje esto de base para que la otra composición sea algo nuevo, ¿no? Que tratar. Así Sí, que, composición. ¿Cuántas veces composición, dijimos la composición, palabra? composición. Lo vamos a ir variando los conceptos porque como son cosas similares, vamos a tratar en un ratito el ritmo, que el ritmo narrativo con el ritmo en la composición significan cosas diferentes. Entonces le vamos a cambiar el nombre a uno que usamos más seguido, ¿no? El primer concepto de composición a explicar hoy día va a ser, en composición se llama la medida, pero aquí lo vamos a llamar el tamaño de los paneles. Vamos a tratar cuál es la importancia del tamaño en los paneles. Cuando nosotros vemos este plano desde lejos, hay paneles que nos van a generar más atención que otros y nos van a generar también más tiempo de análisis que otros, ¿no? Cuando ustedes leen un manga, agarran un manga así, lo abren y dicen, ah, mira este panel chiquitito que se ve una cara chica, un diálogo chiquitito y casi nada del fondo, te va a tomar a lo mejor 2 segundos leerlo y luego vas a pasar al panel de al lado que es más grande y te va a tomar 5 segundos. Eso puedes explicar como la relevancia que tiene uno sobre otro, dar a entender la relevancia y tú tienes que manejarlo y no es al azar. Cuando tú estás haciendo una obra tienes que manejarlo lo suficientemente bien para dar relevancia a las cosas que sean importantes para ti, que el lector tenga que saber. Por ejemplo, un plano importante, una escena impactante, un escenario relevante. Mientras más chico el panel, menos tiempo te ocupa de leerlo y por tanto menos importante debería ser. Y mientras más grande, más le va a ocupar el lector a leerlo. Entonces tiene que ser más importante tú como autor priorizarlo, ¿no?
O sea, A ver sintetizando la lección, el tamaño de la viñeta define la importancia que tiene esta misma para la narrativa de la obra. O sea que el tamaño sí importa, sí, gente. El El tamaño en tamaño sí importa, en los paneles definitivamente. sí importa. Por ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos. Este que es de Spy Family, del último capítulo creo que es. Y como pueden ver, lo que explicamos antes. Los paneles chicos te ocupan menos tiempo de atención y te impactan menos sin leer los diálogos, digamos, ¿no? Y los paneles más grandes te generan más intriga y se nota que está pasando algo más importante. Mientras más chico el panel, menos importante la escena. Mientras más grande el panel, más importante para la narrativa, digamos. Lo puedo ilustrar con colores también. ¿Ven? El verde ilustra lo menos importante, el amarillo una importancia normal, el naranjo una importancia normal pero con algo extra, digamos, y el rojo el panel más importante de la página. Por ejemplo, lo que le da más importancia al panel del medio que al segundo es que tiene el fondo y entonces te plantea un poco más el ambiente de la página. Pero, Nada, profe Cono, ¿qué significa esto cuando yo haga mi historia? ¿Cómo tengo que utilizar los paneles per se? no sé. El ataque final en los paneles grandes. Que otras viñetas chicas lo que podrían hacer sería acomodar una anticipación de ese tipo de ataque final. La escena importante, la frase cool, cuando el personaje enfatiza sus sueños, le da un giro a la situación, esos puntos de inflexión tienen que estar destinados a las viñetas más grandes porque esas son las que tienden a cobrar más importancia. Entonces, la clave es encontrar maneras de utilizar los paneles más pequeños, los paneles más normales para servir de tarima para esos viñetas más grandecitas donde las cosas terminan provocando ese sentimiento de euforia, esas cosas más emocionales que hacen que uno diga, uff, quiero seguir leyendo este manga. Básicamente, una buena forma es entender que los elementos pequeños sirven para adornar al más grande. Eso también explica por qué muchas de las viñetas más grandes tienden a suceder al momento de voltear una página, aunque eso ya es más para cosas más avanzadas. A ver, que si bien todas las viñetas tienen su nivel de importancia y no es como que tú puedas sacar las cosas chiquititas, es comprender que tienes que destinar el mayor espacio a aquellas imágenes que tú quieres que causen más impacto en el lector. Mira, acá un chico dice algo súper interesante. Los paneles, mientras más grandes, los paneles más información puedes poner en ellos. Sí, eso es cierto, pero tienes que tener un poco de cuidado con eso. Si utilizas esa técnica muy repetido, también puedes terminar intimidando al lector con eso y también como que le resta un poco de importancia a algunas frases. A veces para fragmentar mejor la información, hacerla menos densa para el lector, te conviene agarrar toda esa información y colocarlo en paneles más chiquitos. O si vas a utilizar esa técnica de mucha información en un solo panel, trata de ser bien lúdico. Yo que sé, hay algunas viñetas que como que te dan una referencia visual bien potente para reforzar ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, utilizan una metáfora visual para explicar y reforzar lo que está diciendo el personaje con tanto texto. Claro, igual yo creo que información no es simplemente con texto, sino que puedes poner así en un panel grande, capaz a tu protagonista en chiquito y poner así el fondo para que el lector se ponga en contexto de lo que está pasando. O, por ejemplo, si está en contra de un enemigo, hacer un panel grande donde se vea la diferencia de tamaño, la presencia que tiene cada uno y cosas así. Eso, como información, se puede referir a eso también. Y además, refiriéndose al texto, hasta es poco realista que en un panel grande con un solo dibujo salga mucho texto, porque es como una persona normal cuando está haciendo una acción no se queda quieto y tira un discurso. Normalmente tú puedes ir como esparciéndose ese texto, ese discurso durante varias páginas, que no sé, el tipo esté caminando, la gente esté reaccionando a lo que está hablando y cosas así. Aquí otro ejemplo de One Piece, por ejemplo, aquí como más que texto es de impacto. Por ejemplo, aquí en el verde está una reacción de un personaje, más reacciones de otros personajes, una anticipación del ataque, la explosión como tal en el medio de la página y con el panel más grande, con la onomatopeya gigante y tal, y un fondo de una explosión en impacto, y bueno, el último panel te anticipa lo que puede pasar después o puede ser información importante. En este caso, no sé, pues los personajes estos escapando de la isla. Solo si leen One Piece para entender el contexto de esos personajes en todo caso. Errores comunes pueden ser poner una acción muy importante o muy relevante para la historia en un panel chiquitito que pasa desapercibido. Eso pasa comúnmente en los amateur y termina siendo perjudicial. Bueno, pasemos al segundo concepto de composición que quería explicar el día de hoy, que es el ritmo, o como nosotros vamos a llamar hoy, la narrativa visual, que es cómo tú pones los elementos en el plano, siendo tú el autor, ¿no?, para que el lector los interprete en sentido de cómo se lee la historia
cuál es el orden de la lectura y qué tan rápido están pasando los sucesos en la historia, ¿no? Igual, a mí el Kono me tomó un poco por sorpresa cuando me explicó un poco este tema, porque al principio no lo entendí completamente, pero cuando se refiere a ritmo, no se refiere al ritmo de todas las páginas en... Claro, no es el ritmo narrativo. Claro, no es el ritmo narrativo per se, sino como el ritmo que hay dentro de la composición de una sola página. Por eso ahí tiene como ejemplo esas líneas de lectura bien drásticas que pone. Porque dependiendo cómo uno organiza los paneles dentro de la composición de esa sola página, el ritmo que vas a tener ahí va a ser muy, muy diferente. El ritmo. En composición artística es normalmente presentado como un elemento que ubica e interpreta los elementos en el plano. Lo que dijimos. Es como el concepto de composición como tal, pero para explicarle narrativamente a alguien, al espectador, lo que está viendo, ¿no? Por ejemplo, en la ilustración que vimos antes, hay partes de la ilustración donde tú podéis ver que te está intentando dirigir hacia algún lado la atención. Eso también es parte del ritmo. Y cómo se interpreta aquí en el manga es... como nosotros normalmente llamamos narrativa visual. En este caso, los paneles, o sea, el ritmo en los paneles sirve para generar una trayectoria visual y guiar al espectador o al lector a seguir el camino trazado. Tú, como autor, por medio de la composición rítmica, por así decirlo, o narrativa visual, como se conoce coloquialmente, le vamos a dar una trayectoria al lector para que este sepa con qué sentido de tiempo, espacio está pasando la escena y en qué orden lo tiene que leer, ¿no? Y también, bueno, todo esto lo vamos a explicar un poco más a fondo en la siguiente clase, que va a ser de las calles y cosas así, porque en bastantes casos las filas de paneles consecutivos, las filas, o sea, filas significa, muchas veces ustedes dicen, oh, vayan a hacer la fila y como que es como que estamos así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, no, eso es una hilera. La fila es esto, el conjunto de cosas ubicadas de manera horizontal, una al lado de otra. Y una hilera es puesto una atrás de otra de manera vertical. Para que tengan claro, voy a usar mucho fila y hilera en esta clase. Miren, pero lo voy a explicar primero. En casos, filas de paneles consecutivos, o sea, como por ejemplo este ejemplo, pueden significar una secuencia más rápida e hileras de paneles consecutivos, es decir, estas como una hilera, o sea, 3 consecutivos de manera vertical, puede mostrar una secuencia más pausada. Por eso digo que lo vamos a explicar un poquito más en la siguiente clase. Normalmente, las secuencias en sentido horizontal, pongámoslo como que si tú vas a adaptar a un anime una escena de un manga, por ejemplo. Estos 3 paneles probablemente duren como 3 segundos en pantalla. Y las escenas que están así, que duran una página entera de manera vertical, probablemente duren 10 segundos. Porque se están representando de una manera pausada. O sea, como siempre, el hecho de que son formas de utilizarla, no son necesariamente reglas puestas en piedra, pero que, claro, o sea, la razón también de esto es que cuando se utilizan implica más ser un poquito más contemplativo necesariamente, mientras que lo otro implica como una lectura un poquito más vertiginosa, más rapidita. Tengo otro ejemplo de azules, por ejemplo. Tengo esta de Dan Da Dan, que también es como una escena más pausada, y te lo pone así porque es más pausada, porque ocupa más espacios en el plano que, llamemos plano, a la totalidad del espacio donde estás dibujando, ¿no? Que en este caso es la página. Si es una página doble, el plano va a ser más grande. También podemos llamar plano al proyecto del manga entero, pero eso ya tiene que ver con composición de un ritmo narrativo. Pero no vamos a tratar eso hoy día. No siempre, no en todos los casos, gente. Estas cosas es como la regla base. Pero de aquí ustedes pueden moldear cómo salirse de la regla para ser más creativos, ¿no? Esto sucede. Si ustedes saben cómo funciona, ustedes pueden modificarla a su gusto. Cono, aquí una pregunta que creo que está interesante, dice el Juanqui. Cono, ¿y si hago cómic de derecha a izquierda con narrativa inspirada en el estilo japonés de contar historias, con dibujo inspirado de algunos autores de manga, también sirve? Sí. Sí, o sea, a ver. Lo expliqué en la clase anterior de que si hacen esto, o sea, lo mismo que vamos a hacer en esta clase, lo hacen en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es lo mismo. El Elvan trabaja con la narrativa de manga siempre, y de hecho muchas veces yo cuando leo un storyboard o algo del Elvan me confundo de sentido de lectura porque lo hace ver tan manga, pero chicos, sí se puede perfectamente. En pleno siglo XXI, ya con el mundo tan globalizado, la verdad es que tanto el cómic como el manga han empezado a adoptar formas o métodos de que eran propiamente del otro para hibridizar un poco las composiciones. Entonces, por ejemplo, el concepto de la regla de la línea de T, que es algo que vamos a ver más adelante, ya hay cómics estadounidenses
que lo utilizan para fomentar, o también algunas composiciones que son más locas propias del cómic, que también el manga de repente implementa, como en este manguita el de Atelier, que también tiene como unas composiciones que son muy muy de cómic, composiciones re locas, como de repente como viñetas circulares, o cosas que tú verías como directamente de cosas de onda tipo del cómic de Sandman. Entonces, no necesariamente una técnica que se tiende a utilizar más en un estilo gráfico de viñetas, como lo podría ser el cómic o el manga, necesariamente solamente pueda funcionar en ese estilo. Tú puedes agarrar cositas de una parte del manga o del cómic e hibridizarlo, y funcionan bien siempre y cuando tú sepas lo que estás haciendo. Sí, porque tengan en cuenta de que esto no es como una técnica narrativa exclusiva para manga, es una técnica narrativa para contar historia, no para contar manga. Esto sirve para contar historia, y de hecho hasta la animación saca cosas de aquí, y no solo los de la gente de manga o de la historieta en general sacan cosas de la animación para hacer secuencias más volátiles. Por ejemplo, Murata tiene así como ¿de cuánto es la secuencia de páginas dobles que tiene para que parezca animada? Depende de la escena a escena, pero normalmente agarra como por lo menos unas 6 páginas dobles seguidas como para darle ese efecto. Sí, y eso como que en el manga lo podría resumir en 3 páginas a lo mejor, y él no quiere, lo quiere tomar de una manera que para el lector sea lo más impactante posible, y eso si no hay animación no se consigue. Igual, también eso depende un poco del formato que está utilizando, porque si tú sacas eso en una revista de carácter semanal, es imposible. No puedes hacer Claro, eso. son las circunstancias que está Murata que publica en una como Manga Plus Creator de allá, ¿no? Una página digital. Entonces, cuando es digital, tú no dependes de una cantidad física de páginas. Porque, por ejemplo, si tú quisieras hacer esa secuencia de animación con doble páginas en un manga de publicación semanal, digamos en la Shonen Jump, va a utilizar todo el capítulo en esa pura secuencia. Pero cuando tú estás trabajando de manera digital, no tienes la limitación de tener un número fijo de páginas para poder presentar eso. El punto es que estas cosas son permeables tanto para el cómic como para el manga. Son reglas que no están, nadie te va a matar si las rompí, pero ojalá si las rompes, que sepas que la estás rompiendo, por favor. Que sepas que la estás rompiendo, y que sea un cambio que sea consciente y que tenga sentido, sobre todo para la narrativa de tu obra. Cómo romper estas reglas las podemos ver más adelante en futuras clases, porque todo lo que estamos viendo ahora es básicamente cómo hacer los paneles primero, y luego cómo hacer lo que está dentro de los paneles, por así decirlo. Eso es lo del ritmo. Y bueno, el tercer concepto de composición que vamos a manejar en esta clase es la línea diagonal. Lo explico antes de las calles, digamos, porque es algo que normalmente se usa mal o se usa de manera no consciente por gente novata, tanto en las calles como en los paneles o como dentro de los paneles. Se puede jugar de una manera que puede dar a la escena de acción algo rico para hacerlo más valioso, ¿no? Con decir aquí la línea diagonal, no me estoy centrando ni en las calles, ni en la composición del panel dentro, ni cómo se llama, ni los paneles de la manera que tú haces un panel específicamente. Estoy centrando en lo que es la línea diagonal en composición en general. Normalmente las líneas en composición tienen que ver con la guía visual al lector o el espectador, pero con la línea diagonal es diferente, y sobre todo para la historieta, manga o cómic. Es muy relevante porque es un elemento que a menudo se ve mal utilizado, como mencioné antes, como puede ser en este ejemplo. Aquí esto es un manga, perdón si el autor lo ve esto después. Te usé de ejemplo como no hacerlo porque fue el primero que encontré. Es un manga de Manga Plus Creator, no me sé el nombre, es uno de los últimos subidos igual. Ahora, actualmente no. Si lo encuentran, felicitaciones, se ganan una galleta. Esto es una línea diagonal sin intención narrativa, sino que es como simplemente para dividir una escena o un plano. No tiene una intención narrativa clara. Y bueno, aquí hay una que sí apoya a la narrativa, que es un movimiento frenético y cosas así. Porque sí, la línea diagonal normalmente está asociada al movimiento. Que la línea diagonal o una composición diagonal genera la sensación de movimiento, y mal implementada puede generar una sensación incorrecta al lector. Esto será importante para explicar la creación de paneles y las calles. Cuando creas una línea diagonal en la composición, en cómo se ve tu imagen, haces que también sea más dinámico per se y más entretenido de leer. Por eso, por ejemplo, uno de los trucos más utilizados por los mangakas en escenas de acción es tender a torcer un poco las calles para crear instintivamente esa línea diagonal. Si se fijan bien ahí en la composición de abajo de Chainsaw Man, la calle horizontal que está ahí está torcida. No está completamente recta como tú lo verías en una escena más normal. Eso también tiene mucho que ver con cómo al momento de crear manga o cómic
Se trata de reforzar lo que se conoce como la línea de lectura en Z, que es ir de un extremo a otro para que así la lectura del espectador sea mucho más interesante, más dinámica, más fluida. Crear de una manera natural estas diagonales hace que también el espectador se entretenga más visualmente con cada una de las cosas. Entonces, bueno, al principio yo no diría que la primera imagen necesariamente no tenga una intención narrativa, solo que como que la intención narrativa falla más que otra cosa. Bueno, aquí hay un ejemplo otro de la línea diagonal que no necesariamente esté en las calles, ¿no? Por ejemplo, aquí si hay línea diagonal en las calles, porque está generando, o sea, está intensificando la sensación de movimiento, pero el Psycho aquí, en el que el autor de este ejemplo, también usa líneas diagonales dentro del panel para intensificar el movimiento o para generar la ilusión de movimiento, Claro. ya sea con los personajes, o ya sea con el fondo, o ya sea con la línea de impacto, ¿no? La línea dinámica, claro. Ahí la composición a nivel de ilustración te guía hacia esa esferita y eso hace que visualmente sea más dinámico, más interesante de ver, a que solamente fuera algo muy estable. Bueno, también una escena de acción. Este tipo de técnicas se tiende a utilizar mucho con eso, escenas de acción, cosas más caóticas. Le da una dirección a la lectura y hace que todo sea más bonito. Esas líneas dinámicas que están por el exterior, eso que es muy de manga, de tirar como pequeños trazos que dije la lectura, es una muy buena forma de reforzar eso. También, por ejemplo, la forma en como el Psycho ahí trazó esa bola de fuerza, si se fijan también, son pequeñas líneas que también refuerzan eso. Ahí si se fijan, todo está reforzando eso. Son pequeños acompañamientos que te ayudan a potenciar ese efecto. Aquí otro ejemplo de algo más no tan frenético, pero una escena que al fin y al cabo está mostrando una acción dinámica y explosiva, digamos, ¿no? Que es cuando al Stick le cae el rayo del armado, no sé cómo se llama el sistema de poder del mouse. Bueno, pero el caso es que aquí no está recalcado con las calles porque es toda una página entera, pero está recalcado el movimiento con lo más relevante que es el cuerpo y el rayo de manera diagonal. Esos son los conceptos de composición que quería entregar. No sé si tendrían alguna pregunta, porque como que ya con la clase 2 esto es lo que quería explicar, o si tú, Niros, quería aportar algo a lo que se ha dicho en esta pequeña clase. No, creo que está bastante claro por lo menos la importancia de cómo hacer a grandes rasgos una composición más interesante. Me encanta que el 70% de los libros de manga te quieren enseñar a dibujar más que a hacer páginas, y te enseñan el estilo de lo más genérico posible. Sí, el libro este que tengo yo de que hice un video, ¿ven? Era como 80% enseñarte a dibujar, probablemente. Y ni siquiera dibujar bien, así, a ser una persona. No te enseñan ni hacer fondo, te enseñan así como planos, que eso es como que yo lo vi útil. Y cosas así.